Y ahora sí, ya estamos en TikTok, en YouTube. Y vamos a ver aquí. Elegir tema por aquí. Vale. Ok. Vale, en teoría estamos en TikTok también. Voy a decir a este chico de Amir que nos confirme a ver si se escucha bien y todo. Que se Vale. conecte. Adrián, que se llama. Y así también voy dando tiempo que entre gente que se vaya conectando. ¿Me escuchas bien, no, Claudia? ¿Tú a mí? Sí, ¿no? Es que te estabas... ¿Me escuchas ahora o no? Sí. Ah, vale. No es que estabas en mood. Pero bueno, parece que ya... Ahí estoy. Parece que ahora sí. Mm. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Vale, sí que estamos en vivo. Te me cortas un poco aquí. Ah, claro, ya sé por qué es. Muy bien, ahora ya te tengo. Perfecto. Mm. Pues nada, bien, perfecto. Estamos en vivo ahora sí. Entonces, si quieres, vamos a Súper. empezar. Claudia, muchísimas gracias por sacar el tiempo para que podamos hacer este live y más que todo para poder aclarar muchas dudas que yo soy el primero que las tiene, pero que muchísima gente que de repente se podría plantear una salida laboral un poco distinta a la que normalmente se nos habla cuando pensamos en trabajar en España, que lo típico no es pues hacer el MIR. Yo creo que toda la Ujú. gente que ha estudiado en España lo tiene súper claro, súper clavado, porque Sí. como desde el tercer año de medicina ya te están metiendo que tienes que hacer el MIR, hacer una especialidad, trabajar pues en un hospital o lo que sea, y ahí te quedas, ¿no? Y, y hace pues yo creo que ya sería un poco más de un mes, al menos yo aprendí que habían otras salidas laborales distintas en una conversación que había tenido con unas compañeras tuyas de los másteres de AMIR sobre medicina estética y de hecho también una exalumna, que supongo que habrá sido exalumna tuya también, de tricología, Sí. de que existen otras salidas laborales bastante interesantes de una especialidad muy poco conocida. Yo creo que en parte porque es relativamente reciente, ¿no? Que es la Ujú. medicina estética y que encima además dentro de la medicina estética hay un montón de subespecialidades, como lo decía yo, o sea, hay una cosa, un abanico impresionante. Entonces, bueno, tú me gustaría sí que te puedas presentar un poquito para que la gente sepa a qué te dedicas y a partir de ahí pues ya empezar a hablar sobre la tricología como una especialidad y que nos cuentes cómo puede una persona dedicarse a esa rama específica de la medicina estética. Claro. Nada, gracias a ti por tenerme y por interesarte en esta información para tus seguidores, que yo también creo que es muy interesante. Mira, yo soy Claudia Bernaldez, yo soy dermatóloga, que me especialicé dentro de la dermatología en tricología, que ahora os cuento. Yo ahora mismo tengo una clínica de dermatología donde yo llevo toda la unidad de tricología, trasplante y soy la coordinadora del máster de tricología de AMIR. Luego es Mm, verdad que hago divulgación de tricología un poco más para pacientes en general. Tengo un libro que se llama La Biblia del Cuidado del Cabello, ujú, también de divulgación un poquito general de pelo. Entonces, pues como veis, todo me dedico al pelo. ujú. Pues claro, sé este mundo, vamos, hasta el último miguita de opciones laborales que hay. Sí, Entonces, la tricología realmente sería la ciencia que estudia el pelo, sano y enfermo, ¿vale? vale. Esto, como tú bien has dicho, pues la medicina estética es una rama nueva, ¿no? Entre comillas, de la medicina. Pues la tricología era una pequeña rama ahí a caballo entre medicina estética, dermatología, que ha ido creciendo, porque ha ido Mm, creciendo mucho el conocimiento,
las opciones que les podemos dar a los pacientes, opciones de tratamiento. Ya no solo tratamos gente que tiene alopecias tremendas, Ujú, tratamos gente que quiere cuidar su pelo, que no quiere tener una alopecia y le cuidamos antes de que llegue a eso. Y luego toda la parte quirúrgica, pues que antes eran cirugías que hacía poca gente, que pocos pacientes se las querían hacer. Y bueno, esto todos lo sabréis, pues hoy en día el trasplante de pelo es sí. una cirugía muy demandada y para los que sean más frikis quirúrgicos, no solo es que la demanden los pacientes, es que está creciendo el conocimiento, las opciones, los materiales que tenemos para operar, tenemos máquinas de todo tipo para hacer virguerías. Ujú. Y bueno, pues es una especialidad casi médico-quirúrgica amplia, pero especializada en lo que sería el órgano que es el cabello. Sí, qué interesante porque, o sea, me llama, a mí, como conozco poco del tema, me llama mucho la atención que tú al mismo tiempo, al dedicarte a la tricología, seas dermatóloga, ¿no? Porque, y esto es una cosa que yo en su momento hablaba y que tal vez tú nos podrías recalcar, que a veces parece que dentro del desconocimiento como si hubiese eh, una incompatibilidad entre la medicina estética y algunas especialidades médicas tradicionales, llamémoslo así, digan, principalmente lo que es la dermatología y la cirugía plástica, ¿no? Mm. Tú que tienes el punto, digamos, como el punto de referencia de las dos cosas, ¿cómo es que la tricología se complementa o trabaja en conjunto con el dermatólogo? A ver, realmente la tricología cuando empezó era puramente del dermatólogo, porque al final los anejos de la piel Ujú, los veíamos desde dermatología, o sea, nadie se planteaba tratar una alopecia más que el dermatólogo. ujú, Sí que es verdad que lo que es la cirugía de trasplante capilar estaba un poquito más a caballo porque algunos dermatólogos muy quirúrgicos hacían cirugía y luego lo hacían más cirujanos plásticos, o sea, esa parte estaba muy a caballo. ujú, Hoy en día ya no es lo que os contaba, no es solo la patología. Y ahí es donde se amplía. Pasa un poco pues como si pensamos igual en dermatología y medicina estética, ¿no? Pues antes, ¿quién cuidaba la piel? El dermatólogo. Otras ujú, especialidades no se lo planteaban. ¿Qué ujú, pasa? Que es verdad que ha crecido mucho, se tratan muchos pacientes sin patología, entonces ahora es algo que uno puede aprender de forma específica. Uno puede aprender a hacer rellenos, puede aprender a hacer botox de una forma más específica porque ha crecido mucho esa ciencia, pues con el pelo pasa un poquito igual. Vale, vale, o sea que de repente todavía tal vez la dermatología, como muchas especialidades médicas o sí, especialidades, vemos al paciente desde el punto de vista casi de la enfermedad o de patología como tal, y luego la medicina estética igual refuerza un poco el cómo, pues en una persona sana, tener una mejor salud del pelo de repente, ¿no? Perdona si lo digo así un poco. No, no te preocupes, está bien dicho. Bueno, es una combinación. Realmente al final el dermatólogo simplemente tiene ese bagaje ya a través del MIR. Mm, Luego, si quieres aprender a trabajar más al paciente sano, es algo que tienes que ir aprendiendo, pero sí que está toda esa otra vía, pues igual que con medicina estética, no tienes que atravesar todo lo que es el estudio de los 4 años de dermatología porque te vas a ujú, centrar más en otro tipo de cuadros. Pues a lo mejor un paciente con una alopecia muy, muy compleja sí que al tener dermatología detrás te ofrece determinada información pues que alguien que solo haya hecho la parte estética no tiene. Ahora sí, bien, efectivamente, para el cuidado general, ahí pues este tipo de máster claro. nos va a dar muchísima información. De hecho, en los máster aprendemos también la parte de patología, porque al final es muy importante. Lo más importante para que algo se vea bonito es que no esté enfermo. Total. Pues en esto, y bueno, y aprovechando porque veo que se está conectando gente, cualquier pregunta que haya respecto al tema de la tricología, la medicina estética, salidas laborales, que es todo lo que estamos hablando en el live de hoy, vayan dejándomelas pues ahí mismo en el chat para que yo poco a poco se las vaya haciendo esas preguntas a Claudia, tanto en TikTok como en YouTube. Y lo que sí me gustaría entonces, Claudia, pues ya teniendo un poco el marco general de lo que es la tricología y cómo entra, digamos, dentro de una rama de la medicina, es un poco qué es el día a día
no sé si la palabra está bien, pero de un tricólogo, de una persona que se Sí. dedica al tema de la tricología. ¿Cuál es bueno, si se puede llamar patología, o cuál es el tipo de paciente que suelen ver más, el tipo de Mm. eh, casos que ven más Sí, de comúnmente? casos. Ujú, Mira, realmente la tricología, te decía antes medio en broma lo de que es una especialidad médico-quirúrgica, pero realmente es una forma fácil para que la gente lo entiende. ujú, Nosotros, por una parte, tratamos pacientes con patologías de alopecia. Entonces, pues es muy frecuente ver, por ejemplo, un cuadro que se llama efluvio telógeno, que es una caída aumentada de pelo. Esos son cuadros que, aunque parezca poco importante, pues hay gente que son muy agresivos, que se ven mucho peor, que el pelo cae mucho, que hay que encontrar la causa, que hay que tratarlo, que hay que estimular el crecimiento, okey, patologías como alopecia androgénica, ¿no? La calvicie ujú, común, ujú, y luego otras un poquito más severas, que son toda la parte de las alopecias cicatriciales, que vale, son cuadros en los que el cuerpo ataca al folículo de tal forma que lo destruye. Entonces son cuadros que vale, son patología tal cual, porque se genera una alopecia que además, como todo está destruido, es como si fuera una cicatriz enorme en la cabeza. Entonces son cuadros que, por eso te decía, en el máster hablamos de patología, porque lo más ujú, importante es diagnosticar. Entonces, esa parte médica es una parte muy grande. ¿Por qué? Porque al final, pues pasa igual que en medicina estética. La gente quiere estar mejor, pero a veces no sabe de dónde parte. Entonces, ellos no claro, saben si tienen una enfermedad o si simplemente quieren tener el pelo mejor. Entonces, esa parte de tricología médica tiene una gran parte de diagnóstico y otra parte de tratamientos. Entonces, el día suele ser consultas de pacientes que se ven peor, que quieren determinada mejoría, hacer un diagnóstico y establecer tratamientos. Tratamientos que van desde tomar medicación en casa, infiltrar medicación en clínica o ya tratamientos diferentes, pues láseres, se hacen radiofrecuencias, hay un montón de tecnología emergente en lo que es la medicina capilar. ujú, Eso sería una parte. Y luego está la parte quirúrgica. No todo el mundo se dedica a las dos, ¿vale? Esto es vale, importante. O sea, son tan grandes las dos qué que fuerte, hay sí. gente que dentro de la tricología se dedica o solo a la médica o solo a la quirúrgica. Y la quirúrgica, el día a día, pues son consultas de pacientes que quieren trasplantarse y de nuevo lo mismo. Pues hay que valorar si son candidatos o no, si se les puede poner tratamiento o no. Y luego Ujú, tiene toda su otra parte de lo que es la propia cirugía, el propio trasplante, ujú. que si quieres ahora hablamos de eso porque es una cirugía muy bonita. Sí, claro, no, bueno, si quieres de paso lo puedes ir comentando. La verdad que ahora que estamos Vale, hablando pues así de la mira, patología y esto. Pues mira, la cirugía capilar, el trasplante, que es lo mismo, trasplante que microinjerto, todas estas Okey. palabras nos dicen lo mismo. Ujú, Básicamente es la cirugía reconstructiva que nos permite en aquellas alopecias que no vamos a conseguir mejoría o que no la hemos conseguido con tratamiento, ¿vale? Antes siempre se trataba primero, hoy en día se mezcla porque ya de antemano se sabe que hay determinadas alopecias que no van a mejorar mucho, ¿no? sí. Y lo que se hace es extraer de la zona donante, que es la zona de atrás de la cabeza, porque es un pelo más resistente, no le afectan las hormonas, se extraen esos pelos y se implantan en la zona donde queremos reconstruir. Es una cirugía muy minuciosa porque lo que hacemos es extraer folículo piloso, o sea, toda la raíz del pelo con sus células madre Vale. y ponerla en la zona donde luego queremos que crezca. Entonces, claro, tienes que extraer de tal forma que no dañes células madre, que saques suficiente cantidad de pelo y que a la vez lo saques de tal forma que no se note Mm, para colocarlo donde lo quieres colocar. Y luego en esa zona, pues es una cirugía que tienes que colocar el pelo en unas direcciones características para que el pelo salga de forma natural. ujú, Hay que mezclar unidades foliculares más gruesas, más finitas, todo para que el efecto óptico sea natural. Entonces es una ujú. cirugía que es larga, pero que la verdad es que es muy agradecida porque los pacientes cuando se hace bien la técnica, cuando se aprende a hacer bien, es muy agradecida, pues la verdad es que para el médico es bonita. Ya. ¿Y esto lo haces en un solo procedimiento? Son como varias sesiones, ¿no? En principio
Hoy en día se suele hacer una, a no ser que sea alguien con una alopecia muy, muy grande, que necesite muchísimos folículos pilosos. ¿Por qué? Porque al Ujú, final estamos extrayendo un órgano del cuerpo, con lo cual ujú, el tiempo sí que nos limita. No podemos extraer esa unidad folicular y ahora tardarnos 10 horas en volverla a poner. ya. Tenemos que ajustar tiempos. Entonces, cada vez se opera más rápido. Entonces, antes, y esto siempre lo hablamos los cirujanos capilares, una cirugía de 2000 unidades foliculares era algo normal y hoy en día es algo pequeñito, ¿vale? Vale. Entonces, se va mejorando, pero sí que pueden ser cirugías de un día, de dos. Como está cambiando tanto la tecnología, ahora se saca de barba a veces, de pecho, de otras zonas, pues Ujú, ahí a veces sí que se hacen cirugías mucho más largas. sí. Y esto entonces sería, digamos, la patología, o bueno, eso sería tal vez el procedimiento quirúrgico más frecuente, por ejemplo, y lo que has hablado Sí. antes de la alopecia, la patología como tal, ¿qué más se trata? ¿O hay alguna otra cosa así que englobe lo que es? No, principalmente en tricología se tratan alopecias, que son las enfermedades del pelo. Luego Ujú, ya, pues hombre, un cirujano capilar, pues por poder, puede tratar pequeñas lesiones en cuero cabelludo, pero no se suele, ya es bastante ujú, amplia la especialidad. O sea, ya, no, quien hace tricología no suele meterse ahí en otras cosas que no sea pelo. ya. Vale, ok. Y en cuanto, porque quiero que nos cuentes un poco sobre el máster en general de tricología, pero específicamente el que trabaja Amir, pero una persona que quiere dedicarse a la tricología, una vez que hace la formación, sea cual sea, ¿qué salidas laborales tiene? ¿Qué tipo de trabajo se puede conseguir en esta área? Pues la verdad es que muchas. Principalmente, o lo más frecuente, es que las personas formadas en máster de tricología y trasplante capilar, como el nuestro de AMIR, Mm, se dediquen o sea, trabajen en clínicas privadas de tricología. Estas clínicas pueden hacer sobre todo tricología médica, mezcla de tricología médica y trasplante, o algunas clínicas que solo hacen trasplante y solo ven a algún paciente pues que no se puede trasplantar y es al que tratan. Pero ujú. el trabajo está en la medicina privada. Claro. Sí, esto, creo que eso sí es verdad que se había comentado la última vez, que, bueno, por la razón que sea, básicamente las ramas, la medicina estética como especialidad y las ramas son un ámbito de la cirugía, de la sanidad privada, ¿no? Y eso en muchos países de Latinoamérica creo que es igual. Sí, sí, Eh, eso siempre es así. Al final la sanidad pública no te ayuda con eso. Es verdad que ujú, alopecias en sanidad pública sí que se tratan, que las trata el dermatólogo, ujú, pero cuando uno tiene una formación en tricología, pero no a través de dermatología, la salida está en medicina privada. Pero es mm, verdad que ujú, pues hay muchas. Luego también hay gente que, por ejemplo, trabaja en vez de en clínicas específicas de tricología, en clínicas de medicina estética, haciendo la parte de tricología. O sea, la ujú. verdad es que ahí es una rama en crecimiento y cada Sí, vez hay más pacientes. Entonces, la verdad es que es bonito porque eso demuestra que cada vez tenemos más opciones para ellos, ¿no? Entonces, a mí me llena porque cuando yo claro. empecé hace 10 años éramos poquitos, pero es que no teníamos casi nada que dar al paciente. Ujú, Y ahora ver que en tan poco tiempo esto crece tanto, cada vez hay más laboratorios interesados, más tecnología, eso es también otra salida, es verdad que es más específica, pero por ejemplo, pues como asesor en determinados laboratorios farmacéuticos, asesor para láseres, para determinadas máquinas de utilidad en clínica, al ser una rama en crecimiento, es algo que se consigue también. sí. Y tú ves que tenga, o sea, que tenga, no sé si decir que tenga sentido, que Recorrido. sea útil, no, el ser médico estético general, por llamarlo de alguna manera, o sea, hacer un máster en medicina estética y luego dedicarse al tema de la tricología, o son, digamos, cosas que no es necesariamente una necesaria para la otra. O sea, que puedes dedicarte directamente a la No tricología y son pues, necesarias la una para la otra. Dentro de la medicina estética, al final, cuidamos, ¿no?, todo en el paciente. Entonces, cuando se hace el máster de medicina estética, y yo en el máster de medicina estética de AMIR también doy la parte de tricología, ahí aprendemos un poquito patología, aprendemos pues a tratar paciente sano. La tricología es como un nicho.
más Sí, pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta demanda que el paciente quiere personas formadas de forma específica. ya. Entonces, si hay alguien que solo tiene un poquito de caída, pues le da igual si el médico es solo médico estético o está más formado en tricología. Pero ya cuando la gente quiere o contratar un médico para una clínica de tricología o para trasplante o tener a alguien que quiera saber más, sí que busca esa formación más específica. Vale, vale, ok. Em, Muy bien. Entonces, pues ahora sí, sí me gustaría que nos puedas contar un poquito sobre el tema de los máster de medicina estética. Y simplemente para recordar que la gente que tenga alguna pregunta, que me las vaya dejando aquí en los comentarios para ir hablando. O sea, porque estamos hablando sobre todo lo que son la salida laboral o la especialidad de tricología, salidas laborales y cómo específicamente en España, porque bueno, los másteres de AMIR se hacen aquí en España, aunque esto se puede hacer desde cualquier parte del mundo, que es un poco lo que nos vas a contar, pero ¿cómo podría una persona dedicarse a esto? Entonces, las preguntas que haya, que de momento no nos han dejado ninguna, pero si hubiese alguna, en los comentarios. Entonces, en cuanto a los másteres, existen másteres de medicina estética y luego está el máster de tricología, ¿no? Exacto. Ver si nos podrías contar un poquito sobre, bueno, en este caso el de El de tricología, ¿no? tricología. Mira, el máster de tricología es de tricología y trasplante capilar de AMIR. Llevamos ya más de 10 ediciones, creo, y la verdad es que vamos creciendo en alumnos un poquito pues, por el boca a boca, yo creo. La gente, la verdad es que está muy contenta. Es un máster que es semipresencial, eso quiere decir que lo que es la parte teórica todas las clases se pueden hacer online y todos los exámenes, etcétera, se hace online. Eso permite que tengamos muchas veces alumnos de muchas partes del mundo, gente, por ejemplo, que a lo mejor sabe que va a venir a España en algún momento, Ujú, pero todavía no. Y entonces empiezan tranquilamente en su país, lo van haciendo y luego ya para las prácticas finales pues organizan para venir y aprovechan un poco para conocer, porque sí que tenemos prácticas presenciales. Entonces, estas ujú, prácticas presenciales van siendo a lo largo del año, que es un poco lo que más nos caracteriza. Son unas prácticas presenciales en las cuales van aprendiendo tanto la parte médica como la parte quirúrgica y lo vamos haciendo de forma progresiva. El que no puede ir viniendo a todas las prácticas, lo bueno es que tenemos cuadernos de prácticas pues para practicar en casa, vídeos de todas las prácticas, un poquito pues no puedes hacerlo todo, todo, pero sí que está enfocado, pues, por ejemplo, a cosas que puedan acceder alumnos incluso a distancia. Pues, por ejemplo, ujú. en las prácticas de trasplante de extraer pelos, pues hacemos unas técnicas con maquinarias, rotores, que es como un punch que gira, Ok, que la gente puede comprar en su país y lo hacemos con naranjas. O sea, son cosas que si se puede venir, pues uno siempre claro. saca más información, obviamente, pero bueno, se puede hacer a distancia. Y finalmente acabamos con cirugía en paciente real, que es un poquito al final, que esa es a la que la gente sí que suele intentar venir, Ujú, un poco por aprovechar todo lo que se ha estudiado. Luego ujú, tenemos tutorías después de cada parte, ¿no? Pues módulo uno alopecias. Aprendemos todo lo que es alopecias, pues luego hacemos una tutoría un poco para dudas, preguntas y de esa forma, pues aunque cada uno estudia a su ritmo y donde quiera, sí que tenemos opción de resolver sí. dudas y ver un poco, pues, qué está pasando con todos. Ujú. Y, y, mm, y tenemos también un portal del paciente, o sea, portal, Estamos con la medicina. las consultas. Sí, sí. Eh, te- tenemos un Portal del portal del alumno. alumno en el cual pues hacen preguntas, se cuelgan todas las clases nuevas, se pone en contacto a los alumnos. Entonces, la verdad es que es algo que uno puede hacer a distancia sin problema. Entonces, Ujú, el formato en el que lo hace la gente varía mucho. Hay gente pues que ya ha venido a España y mientras estudian el MIR estudian también el máster un poco por ver, depende de qué les apetece hacer luego. ujú, Gente que lo hace a distancia y viene a algunas prácticas, gente que incluso teniendo ya una especialidad aquí, lo hace porque mucha gente combina. ujú, Entonces hay gente que trabaja pues de su especialidad
Y luego, pues a lo mejor en lugar de hacer guardias o tardes o cosas así, pues ese tiempo extra lo dedica a esto un Ujú. poquito diferente. Sí, sí, me llamó la atención ver un anestesista que se dedica también a la medicina estética, Ah, bueno, que eso mucho, que, o ¿eh? sea, está bien, si te pueden gustar muchas cosas, lógicamente, ¿no? Y Y es un área distinta, en vez de, no sé, como eso, te puede gustar tu especialidad, que puede no estar para nada relacionada con la medicina estética, pero luego, pues, esta ser un área que también te gusta y complementarla, A ver, es con verdad que tu la trabajo. complementación suele ser en general al principio. Ujú, Porque al final es medicina privada. Entonces, la medicina privada, pues gente a lo mejor que no tiene una clínica o que no tiene esa aspiración, sí que lo que consigue es un buen trabajo con un buen horario y un buen sueldo, pero siendo asalariado, ¿no? Para ujú, alguna ujú, clínica. Pero luego hay mucha gente que lo que va haciendo es ir combinando y poquito a poco dedicarse de forma exclusiva. ujú. Vale, vale. Sí, Vale, entonces vas haciendo cartera de clientes y cuando ya van teniendo su nombre, su cartera de clientes, es cuando un poquito, tendrás que eh, tomar la decisión. claro, deciden. Pero es Sí. verdad que es un tipo de medicina que te permite compaginar muy bien. Ujú. ¿Y este máster, has dicho cuánto la duración que tiene? No, es un máster que dura casi, pues por ejemplo, el que empezamos en mayo, acabamos ahora en enero, febrero, porque al final Ajá. siempre retrasamos un poco prácticas, tiene una duración de unos 6, 8 meses, dependiendo de, porque damos varias opciones de cuándo vienen a las prácticas, Ujú, entonces se alarga un poquito más o menos, son 60 créditos ECTS, que eso también, pues ujú. alguien Muy que bien. a lo mejor se lo está planteando, pero quiere tener puntos para una plaza o cosas así, pues al final los créditos sirven como crédito de máster oficial. Sí. Y de prácticas tenemos muchas, muchas horas. Creo que hicimos un cálculo hace poco, eran como casi 100 horas de prácticas, que la verdad es que cuando lo organizamos nos parecía como hasta mucho. Sí. Pero nada, luego los alumnos están contentos. Y hay una cosa importante, porque también ha salido alguna vez y lo han preguntado, es el tema de cómo sé yo si en mi país este tipo de máster me lo van a validar. Y sin temor a equivocarme, pero corrígeme si me equivoco, los másteres de AMIR es que como hay mucha trayectoria, estoy seguro que se han hecho casi, o sea, hay gente de muchos países de Latinoamérica donde se han hecho y se compagina, o sea, el médico que hace el máster se le reconoce como tal ese entrenamiento en su país y pueden dedicarse a ello, ¿no? Exacto. A ver, se les reconoce el máster 100%. Luego es verdad que cada país, igual que incluso dentro de España, cada comunidad autónoma tiene sus reglamentos de cara a trabajar en privada, eso está reconocido siempre. Luego ya Sí, en medicinas públicas, cosas así, eso ya ahí sí que es completamente diferente, pero a nivel privado sí, porque realmente no es una especialidad como tal, es como la ya, medicina estética, es una sí, formación a nivel máster. sí, sí, sí. Sí, yo le llamo, siempre hablo de especialidad porque me he dado cuenta que es que Sí, realmente podría ser una especialidad, sí, una 100%, especialidad con subespecialidad, es que es increíble, la verdad que 100%. O sea, yo, por ejemplo, después de la dermatología, yo me dedicaba a dermatología estética y tricología, y un ajá, poco para poder estar al día de los conocimientos en tricología me tuve que subespecializar. O sea, que efectivamente es algo que como está creciendo, crecen mucho los ujú, pacientes, pero crece mucho la ciencia. Entonces, hay que estar mejor formado. O sea, hoy en claro. día uno no puede dedicarse a la tricología sin haber hecho una formación un poquito más específica. Vale, sí. O sea, es que sí, yo la verdad, de las veces que he hablado de este tema me quedo sorprendido en ese sentido. Y además creo que con esto de que hablas de que se puede complementar, veo que de verdad hay muchísimas áreas donde médicos especialistas podríamos complementar si nos interesa la medicina estética en general, tanto la tricología, pero digo, no sé, Sí, como hay totalmente, medicina de rejuvenecimiento, en totalmente. fin, hablo como urólogo, por ejemplo, que el tema, pues un poco, creo que los ginecólogos esa área tal vez también les puede interesar, en fin, creo que si uno se pone a mirar, Ya mm, el well aging es algo de todas las ajá. especialidades. Exacto, entonces, si alguien de repente se plantea,
o sea, que le gusta la medicina, su práctica clínica habitual, llamémoslo así, pero de repente quieren buscar una salida laboral un poco distinta, de repente cambiar un poco de aire de pacientes, que a veces vemos siempre el mismo tipo de pacientes y hay gente bueno, eso a veces Mm, les puede agobiar, etcétera. Eh, Mirándolo un poco, la medicina estética y muchos de los másteres que tiene Amir serían para complementarse con muchas especialidades, que yo creo que mucha gente eso lo debería ver. Y luego, pues por supuesto, a la gente que por el motivo que sea quieren trabajar bueno, hablo de España porque no estaría en España, aunque también en sus países, sin hacer una especialidad en concreto, definitivamente es algo que hay que mirarse porque la medicina estética tiene muchísimas salidas. Creo que puede ser también cuando se hace correctamente, es decir, cuando alguien se prepara bien, debe de ser muy agradecida también. Digo, porque también puede haber un poco de las dos áreas, ¿no? Son pacientes muy concretos, ¿no? O sea, gente pues que busca sí, a ciertos ver, resultados y demás. son pacientes concretos, es verdad que es otro tipo de medicina. El paciente muchas veces exige más, pero Ujú, también tú te exiges más en el sentido de la parte de prevención. Entonces, ujú, la medicina muchas veces estamos enfocados, y yo también como dermatóloga, a tratar, ¿no? Cuando ujú, te vas ujú. metiendo en medicina estética, tricología, trasplante, todo esto son otro tipo de pacientes. Pues como en todos lados puedes encontrar gente que a lo mejor no está contenta, pero por ejemplo en el máster de tricología hay partes de las clases, ¿no? Que hablamos de el paciente que debes reconocer para no trasplantar. Todas Claro, esas cosas son aprendizajes. Entonces, sí. la verdad es que mejoras calidad de vida. Ujú, Entonces, pues eso como médico al final te llena mucho. Es verdad que mucha gente cuando empieza lo ve muy superficial y cuando empiezas a meterte y a ver pacientes y a ver cómo funciona es cuando te das cuenta que no es solo esa estética pura y ya está, ujú, sino ujú. realmente, por ejemplo, yo que trasplanto muchas mujeres, eh, les cambia mucho. O sea, son mujeres que antes Fíjate, iban a mujeres. cenar por ahí y lo pasaban mal, y haces un trasplante y esa chica gana confianza. Ya. Entonces, pues es chulo, es muy chulo. Sí, sí, no, por eso lo digo, porque en realidad es como todo, cuando uno la medicina lo hace bien y sabe lo que vas a hacer, a qué paciente se lo estás haciendo, pues al final realmente es mucho más agradecida que no, ¿no? Em, y Total. entonces, pues eso, yo no sé, ahora mismo no tengo ninguna pregunta. Si hubiese alguien que tenga alguna pregunta en TikTok sobre el tema de medicina estética, concretamente de tricología, salidas laborales y demás, este sería el momento ideal para hacerlas. No quería dejar pasar la oportunidad porque Amir en esto sí que es una cosa que les tengo que agradecer de que me haya facilitado a toda la gente que se quiera apuntar al máster de tricología, pero también a cualquier máster de medicina estética, o incluso, que no viene al caso ahora, pero que se quieran preparar para el MIR y hacer alguno de los cursos de AMIR, si se apuntan a alguno de esos cursos y utilizan el código hablando del MIR, les dan un 15% de descuento, con lo cual está súper bien para cualquier persona y además porque estos másteres, pues bueno, son una inversión y pues cualquier descuento viene bien, ¿no? Entonces, para que la gente lo pueda aprovechar. Pero si de momento no hay ninguna pregunta, antes de acabar, Claudia, sí me gustaría, tal vez así a modo de resumen, que nos pudieses, eh, pues decir, o sea, lo básico de una persona que si hay alguna persona que te llegase a preguntar sobre la tricología, que se lo está pensando, ¿tú qué le dirías para que se lance y haga esta su especialidad? Mira, pues yo, si alguien se está pensando dedicarse un poco más a la tricología, creo que lo más importante que hay que tener en cuenta es que es una ciencia en crecimiento. Entonces, formarse ahora mismo en tricología, aunque a lo mejor no te vayas a dedicar ahora a súper corto plazo al 100%, te va a permitir ir ganando conocimiento y estar un poquito al inicio de esta ciencia, ¿no? Pues el médico Ujú, estético que se formó, ahora todavía sigue creciendo, pero el que se formó hace muchos, muchos años sabe que ha ido creando un conocimiento a lo largo de los años que ujú, no tiene la gente que se ha formado ahora recién. Entonces, con tricología es una ciencia que ahora todavía la gente a veces le da miedo lanzarse, ujú. pero tener esa base te va a ir permitiendo crear un conocimiento, crear una cartera de pacientes que a largo plazo va a ser súper útil, porque esto es cada vez más personas nos lo solicitan. Sí.
Vale, pues eso. Ahora mismo no tengo ninguna pregunta. A mí al menos me ha respondido todas las preguntas que tenía al respecto. Así que Nada, y si tienen nada. preguntas que te las hagan y como tú y yo estamos en contacto, Sí, pues cualquier cosa les intentamos contestar. claro, y además está el link, o sea, el link no, el perfil de Amir Medicina Estética, que están aquí tanto en TikTok como están en todo lado, en YouTube y en Instagram. Y por ahí, bueno, pueden ver más detalles del máster de tricología y de los otros másteres que hay, que son varios en medicina estética, el de medicina estética como tal, el de... hay uno de los tratamientos, perdona que se me va el nombre, De dermacosmética. dermocosmética y demás que, bueno, en fin, ya digo, esto es un abanico que a menos de que uno se meta a conocerlo, realmente sabemos muy poco, porque en las escuelas de medicina no se nos explica y creo que tampoco a nivel de España tampoco se hace mucho, no se habla mucho del tema, ¿no? Entonces es una cosa que merece la pena como mínimo verlo por curiosidad y ya saben que, bueno, por ahí se pueden hacer cualquier pregunta, me las pueden dejar a mí y el que se interese en alguno de estos másteres, pues tiene la posibilidad de aprovechar un descuento con el código de Hablando del MIR de un 15% para que puedan pensarse hacer una especialidad un poco diferente y una salida laboral un poco menos tradicional, pero que tiene bastante futuro, que es lo que hemos hablado principalmente hoy. De nuevo, nada, darte las gracias, Claudia, por sacar el tiempo para que nos explicaras todo esto y bueno, espero en el futuro podamos hacer algún otro live así en específico con cualquier otra pregunta que haya o con cualquier otro tema. Pero nada, pues muchas gracias a ti y espero que les haya resultado interesante también a tus seguidores. Claro que sí. Mira, pues justo, ¿ves? Ya cuando uno va a decir que se va a ir, sale Él- una pregunta. Marcos, bueno, esto es una pregunta, a ver, Marcos, ¿puedo homologar una maestría en Administración de Sistemas de Salud? Básicamente esto ahora no es lo que estamos hablando en el live de hoy, el tema de homologar maestrías. En realidad eso en España no se homologan las maestrías, como mucho se puede pedir una equivalencia, pero que es otro tema completamente aparte, si quieres me lo puedes preguntar por correo o por un mensaje privado, pero bueno. Porque luego, de hecho, tú cuando haces un máster de tricología, por ejemplo, en tu país no lo tienes que homologar, sino que, o sea, como tal es válido, ¿no? No se tiene que hacer ningún otro trámite, aprovechando un poco la pregunta que no tiene que ver con eso, pero, o sea, en realidad no, pero creo que a nivel de España, como mucho, algunas de estas cosas se pueden, si es el caso, hacer una equivalencia, si fuese el caso, pero bueno, ya cualquier cosita de esas me las puedes preguntar por privado. Así que bueno. Nada, Claudia, de nuevo muchísimas gracias y gracias Sí, a todos los que se unieron para el live. bueno, pues feliz Venga, noche. espérate que lo cierro esto y te digo, vale, esto ya está. Esto fuera por Ya aquí. no está en vivo, Ya no, ¿no?